Pues yo creo que efectivamente sí que nos tenemos que replantear cuál es qué es esto de las edades, porque yo creo que nada tiene que ver lo que es ahora una persona con 40, con 60 o con 80 años de lo que era hace 20 años. Vosotros, gracias a la medicina y vuestra aportación, habéis logrado que las personas, o mejor dicho, las edades de las personas tengan una calidad en este momento muy considerable. Sí, yo creo que el escenario ha cambiado completamente, ¿no, Adriana? Yo creo que hay una edad cronológica y hay una edad biológica que no siempre van de la mano. Y es verdad que los avances de la medicina, de la educación, de la tecnología, entre otras cosas, pues ha influido en redefinir. Y yo creo que también cuando estamos hablando de redefinir un poco las edades o cómo entendemos el proceso del envejecimiento, creo que también hay que intentar redefinir el concepto desde teniendo en cuenta o dando la palabra o la voz a las personas mayores. No sé qué te parece. Totalmente. O sea, creo que además la generación de personas mayores que en este momento está participando en definir programas, proyectos, servicios, es una generación que tiene un recorrido personal, profesional muy valioso y encima tiene ganas, que yo creo que es un aspecto fundamental. Sí. Ganas para aportar y ganas para también ir construyendo su propio envejecimiento con valor, ¿no? Con muchísimo valor. No sé, programas tipo Lagún Collar, ¿no? Sí. Que se están dando en toda Euskadi. Pues a mí me parece que de no ser por las personas mayores no se estarían haciendo las cosas que se están haciendo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. El otro día un compañero de la facultad me decía una frase que me gustó mucho y es que la gente moderna es la que hoy en día tiene en cuenta a la gente mayor. Es decir, al final hay simbiosis, hay sinergias y todo el mundo miramos un poco en la misma dirección. Y yo creo que fortalece, yo creo que hay que hacer colaboraciones horizontales, transversales, en todo tipo, y yo creo que al final todo esto está haciendo que el concepto, el edadismo, que es, digamos, esa discriminación por edad, pues bueno, pues yo creo que esté cambiando, ¿no? Y luego creo que también hay que hacer una transición, que igual es una cosa más personal de entender lo que es el envejecer, ¿no? Que igual eso sí que es un trabajo más autónomo o más independiente, más personal, entiendo. Soy partidaria de hacer una introspección. Eso es. Oye, qué lujo ir cumpliendo años, ¿no? O sea, qué lujo ir cumpliéndolos. Qué regalo. Hay que disfrutarlo a tope y para eso efectivamente no puedes, no te lo tiene que decir la médico del ambulatorio o la trabajadora social o no sé quién, ¿no? O sea, te lo tienes que creer tú, ¿no? Sí. Y hay una cuestión en ese sentido que a mí me parece que también es muy importante, que tú te tienes que construir tu propio envejecimiento, es decir, la calidad de tu vida. Bueno, pues efectivamente mucho está en la parte de la salud física, en la salud mental, pero también en con qué disfrutas tú en la vida. Entonces, esto no te cae así a los 65 de repente del cielo, ¿no? O sea, como no te lo vayas trabajando tú desde el día que naces, seguramente. Yo creo que es un proceso, ¿no? Y es verdad que sí, lo importante es, lo más importante, digamos, es tener un estado de salud óptimo que te facilite hacer todo lo demás, ¿no? Salud tanto física como psicológica, pero no sé si recuerdas en las jornadas en las que estuvimos conjuntamente que yo acuñaba un término mucho que a mí personalmente me gusta o a nuestro grupo nos gusta mucho, que es el vibrant, ¿no? Sí. O no sé, como la traducción en castellano no sé cómo sería, pero como entusiasmo, es decir, está bien tener salud, por supuesto, es fundamental, es lo primero, pero además hay que tener ese punch de tener proyectos, de estar relacionándote con la gente, de tener ilusión, de tener ganas. Y yo creo que bueno, que eso es una realidad. Entonces, el concepto de envejecimiento creo que está cambiando, creo que se está positivizando, creo que antes se planteaba como un problema y yo, bueno, pues lo planteo más como una oportunidad, porque allá donde hay un problema
se puede ver desde un enfoque negativo o le puedes dar un enfoque positivo y plantearlo como una oportunidad en todos los sentidos, no sé. Y en ese sentido yo también creo que cuestiones muy de actualidad están sirviendo para que, no sé, yo intuya el fin del edadismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la cuestión de las pensiones. Ha sacado a la calle a toda una generación con mucha razón y con mucho poder. Sí, mucha fuerza. Entonces, yo creo que estas pequeñas cosas, quien dice las pensiones, dice el 8 de marzo, en donde también había una presencia muy importante de jóvenes codo a codo con personas mayores, ¿no? Creo que están sirviendo, están empezando a generar ese fin del edadismo. Esperemos. Esperemos, esperemos. En referencia a vivir en comunidad, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es uno de los pilares más importantes. Y creo que cuando hablamos de comunidad tenemos que hablar de modelos que se centren en las personas, ¿no? Creo que cuando hablamos de diseñar una comunidad o qué características tiene que tener la comunidad, creo que el centro tiene que ser siempre las personas, en este caso las personas mayores. No sé qué te parece, Adriana. Sí, yo el problema que veo, que además me está tocando por procesos en los que estamos presentes, es que efectivamente, o sea, no hay servicios públicos ni capacidad en lo privado para atender las necesidades de una persona mayor que esté, bueno, pues al borde de la fragilidad o ya con una situación de dependencia o en una situación de fragilidad por soledad. Vale, entonces decimos, venga, la comunidad, esa comunidad que además en muchos casos me da la sensación que tenemos idealizada de lo que fue en el pasado. Lo que pasa que para dejarte cuidar por la comunidad, tú como persona tienes que estar dispuesta a mostrar vulnerabilidad. Cosa que cuesta. Que cuesta un montón. Y en el otro sentido, tú tienes que estar dispuesta a poner el hombro en esa comunidad, cosa que también estamos enseñadas a decir, ay, no me voy a meter en este tema que a lo mejor no quieren que me meta. El otro día en una reunión decían, la mal entendida buena educación. Me pareció muy bonito ese concepto, ¿no? O sea, entendemos mal la buena educación de no meternos en los asuntos de otros. Yo creo que es verdad que hay que tejer ahí unas redes que faciliten, ¿no? O que incluyan en muchos aspectos, porque cuando hablamos de comunidad yo creo que tiene que ser multifactorial. Y es verdad que hay gente que por su manera de ser tiene una predisposición automática a engancharse a esas redes y estar ahí. Pero creo que hay que poner más fuerza en las personas que efectivamente lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, pues no quieren o les cuesta más dar el paso a entrar en esa comunidad. Yo creo que en un colectivo de personas mayores el estar en una comunidad es fundamental, porque se ha visto que la soledad está relacionada directamente con la fragilidad, está relacionada con mayor morbimortalidad, está relacionada con mayor patología. Entonces, ser parte de eso creo que es uno de los pilares que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo conseguir que esa red llegue a todo el mundo? Eso es donde yo creo que lo tenemos ahí las grandes dificultades, ¿no? Sí, y no es fácil, no es fácil porque tienes que... o sea, hay elementos, por ejemplo, el urbanismo influye en que haya comunidad o no haya comunidad. Pues cómo está dispuesto un parque, cómo está dispuestos los bancos en un barrio, eso influye, ¿no? Pero creo que en este momento hay una sensibilidad por parte de lo público para
fomentar lo comunitario. Pero a mí me preocupa cómo hacemos para cambiar el chip de lo individual. Que no lo veo claro, no lo veo claro. Es verdad que vivimos en una sociedad que es cada vez más individualista y hay mucha gente que parece que cuando le estás tendiendo la mano a entrar en esa comunidad lo ve como algo, no sé si ofensivo es la palabra, pero un poco al hilo de lo que decías tú de la mala entendida buena educación, ¿no? Bueno, que lo ven como que le estás haciendo un favor porque está en una situación de inferioridad, de vulnerabilidad, y quizá sí, desde todos esos enfoques, desde la arquitectura, desde la medicina, desde el trabajo social, desde la psicología, desde todos esos enfoques deberíamos hacer una labor para darle una vuelta y para quizás reenfocar esa mentalidad, ¿no? Me estoy quedando muy impresionada en procesos que estamos haciendo de qué falta de autopercepción de vulnerabilidad tienen las personas. Sí. Personas que ves que están en una situación muy complicada. Siempre piensan que el otro está mucho peor que ellas, sí, eso es verdad. O que ellos. Entonces, yo creo que cuesta dar ese paso, decir, no, yo necesito de la comunidad y además puedo aportar a la comunidad, porque hay una cuestión que a mí ya me gusta recordar. Nosotras en un proyecto que hacíamos, una señora que no podía salir de su casa, un edificio con tremendas barreras arquitectónicas, y sin embargo tenía un perrito. Bueno, pues el vecindario, de una manera como muy natural, se había organizado para sacar el perrito, que era qué bonito. Lo que acompañaba a esa señora. Bueno, esa señora tenía una buena lista de enfermedades crónicas, pero sin embargo tenía una calidad de vida, estupenda. Dicho por ella, estupenda, porque se sentía acompañada. Pues yo creo que la tecnología es algo que efectivamente tenemos que aprovecharlo, como de hecho ya se está haciendo, y en ese sentido yo creo que la función de la tecnología debería ser la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia. Efectivamente. Eficacia y eficiencia porque con los recursos que tenemos necesitamos llegar a más gente y además necesitamos llegar a más gente de mejor manera, cuidando mejor. Sí. Efectivamente, o sea, hay riesgo como en cualquier uso, mal uso de cualquier cosa, que la tecnología pues no la estemos aplicando bien en el cuidado. Yo hace ya unos años, del 2011, había un trabajo muy interesante, creo recordar que de la Universidad Oberta de Cataluña, que hablaba precisamente de, bueno, la teleasistencia influía en la tranquilidad de las familias, pero las personas usuarias de la teleasistencia decían, me vienen menos a ver. Ya. Luego, bueno, pues servicios como el que pueda haber, como Betion, ves que bueno, pues realmente aportan una calidad de vida espectacular, ¿no?, a las personas usuarias. Pero bueno, pues yo creo que hay que estar vigilante en esto de la tecnología. No nos podemos quedar tranquilas, ¿no? Y hemos visto el caso de Facebook y el caso de las elecciones ayer mismo. Yo creo que las tecnologías, en principio, casi no por definición, pero en principio son algo positivo, es decir, nos han facilitado a nivel médico conseguir las calidades de vida que tenemos hoy en día, el tema de la teleasistencia, el tema de también personas que tienen discapacidades o tienen problemas puntuales, pues cómo ha podido aportar la tecnología cosas que hayan mejorado su calidad de vida. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que la tecnología tiene que ser siempre un medio, no un fin.
¿sí? Y tiene que estar a merced un poco de las personas, es decir, creo que tiene que contestar la realidad que hay. Entonces tiene que ser un medio. Otra cosa, el uso que le demos, pues efectivamente, pues como en todo, pero no solo en las personas mayores, creo que En todo, sí. en todo tipo de edades puede ocurrir esta discrepancia o este problema de si se da un uso no es muy ético. Entonces, yo aquí como opciones valoraría, por un lado, involucrar a las personas desde el diseño, es decir, para ver qué necesidades reales tienen y intentar que la tecnología conteste efectivamente a esas necesidades reales. Por no crear necesidades que no son de verdad, porque también ocurre, ¿no? Cierto, nosotros a eso le llamamos obnubilación tecnológica. Es verdad, y eso estamos un poco obnubilados todos. Que de saque todos empecemos creando plataformas. ¿Plataformas para qué? ¿No? La Sí. plataforma efectivamente será necesaria Sí. si hemos hecho ese trabajo con las personas desde disciplinas que tienen que ver con lo social para ver en qué contexto y cómo pasan las cosas Sí. para desarrollar luego la plataforma que sea oportuna. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener en cuenta desde el inicio, desde el diseño, desde el brainstorming a las personas mayores para que nos digan por dónde, ¿no? Y así podéis poder diseñar. Porque es verdad que hoy en día tenemos personas mayores que están en la tecnología y a unos niveles muy elevados. Entonces, bueno, creo que regular todo eso puede... El ejemplo del WhatsApp. El WhatsApp, un montón de aitonas y amonas tienen WhatsApp pues porque les posibilita ver a sus nietos, a sus hijos, vídeos que quizá, pues porque geográficamente estén separados, el feedback que reciben a nivel sentimental, eso es una pasada, y de ahí que bueno, tengan ese apego de alguna manera a las tecnologías. Entonces, yo creo que según cómo se diseñen y se dirijan, puede ser una oportunidad muy buena. Hay una cuestión que también con respecto a la tecnología me parece importante, Sí. que es cómo las personas fundamentalmente que cuidan en el ámbito domiciliario Sí. pueden hacer de impulsoras de esa aceptación de la Sí. tecnología, de la aceptación del WhatsApp. Sí. Entonces, muchas veces son profesionales que hasta hace poco no han tenido una cualificación tecnológica suficiente, se están empezando a dar algunos pasos, pero creo que todavía es un recorrido que queda por hacer y que tiene muchísima potencia, porque al final son las personas que cuidan, muchas veces las personas de confianza, Sí. las que acompañan en los primeros pasos del uso. Sí, sí. Entonces, bueno, me parece que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, y yo creo que además el tema de las tecnologías es algo que está creciendo exponencialmente. Es decir, al final las personas mayores, como todas, pues tenemos más acceso a la tecnología, tenemos más afinidad, tenemos más instrumentos y de alguna manera, pues bueno, se va creando ese vínculo. Entonces, yo creo que es un aspecto importante a tener en cuenta. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece muy importante. Hace 8 años hablábamos de la brecha digital. Sí. Ahora ya no se habla de la brecha digital. Eso está obsoleto ya. Efectivamente, ¿no? Entonces, habrá cuando nosotras seamos viejas, Sí. habrá otras tecnologías. Totalmente. Pero creo que no nos costará tanto ponernos en esas Pues seguramente. tecnologías. Uno, porque la brecha no será tan grande, y creo, seguro, que tendremos mucha más conciencia de la necesidad de estar al día. Sí. De no descolgarnos. A mí me parece que eso ya está pasando en las personas mayores jóvenes, Sí. y es algo que sin duda irá a más. Bueno, mirando un poco al futuro y cuando nos planteamos pues, cómo estaremos dentro de unos años, alrededor de los 65, yo creo que habremos mejorado en muchos aspectos, ¿no? En todo lo que hemos comentado, tanto a nivel tecnológico, creo que a nivel comunitario las redes serán mucho mayores, creo que
para entonces el final del edadismo ya creo que será una realidad, o por lo menos, no sé si la discriminación, pero el concepto habrá cambiado por definición casi radicalmente. Entonces yo creo que estaremos en otra realidad, en otro escenario, y yo, bueno, yo soy optimista por naturaleza, creo que será un escenario bueno, bonito, ¿no? Y luego personalmente, pues bueno, con los 65, pues a mí me gustaría, bueno, por supuesto lo primero cumplir 65, me gustaría estar finalizando mi carrera profesional, ¿no? Dando un poco paso a otras cosas. Me gustaría estar rodeada de mis hijas, de mi familia, de mis amigos, tener una red importante, y me gustaría ser capaz también de hacer una transición adecuada, ¿sí? Porque a veces pasa que hay muchas veces que cuando a los 65 más o menos se termina la vida laboral, ¿no? Muchas veces el encajar el otro tipo de vida no siempre es una transición muy dulce. Entonces, bueno, me gustaría ser capaz de poder mirar al pasado, pero a la vez poder mirar al futuro y decir, bueno, tengo un montón de cosas por hacer, y tener ese vibrant que hemos comentado antes, no sé, tener ese... Eso es lo ideal, ¿eh? No sé, Adriana, ¿cómo te planteas tú? Yo igual que tú. Igual que yo, bueno, pues entonces estaremos parecidas. Sí, yo lo que creo es que cuando tengamos 65, creo que además de todo lo que has dicho en términos de tecnología, en términos de comunidad, también creo que individualmente tendremos como sociedad más conciencia de ir construyendo ese envejecimiento vibrante, ¿no? Entonces lo habremos empezado seguramente, pues tú y yo, desde hace ya unos cuantos años. Pero creo que esa va a ser un poco también la clave, ¿eh? Y cierto es lo que dices, esa transición. A mí me parece que eso todavía no está suficientemente bien trabajado. Para nada. Creo que quienes estamos en los 40 intuimos que es muy importante hacerlo. Intuimos que va a ser muy importante también qué aportaciones podemos hacer después de una vida profesional más o menos satisfactoria, qué podemos continuar aportando a la sociedad, sea en aquel ámbito profesional en el que estabas, sea en el contexto que más te pueda apetecer, el voluntariado. La verdad es que oportunidades hay miles, ¿no? Entonces, bueno, yo veo con ilusión esa etapa de mi vida, porque creo que podremos aportar. Sí, yo creo que hay que vivirlo como una etapa, porque al final es como que el envejecimiento tiene esa connotación negativa, ¿no? Y es una etapa más, y al final es una etapa que hoy en día, con la esperanza de vida que tenemos, y en Euskadi además es de las mayores de Europa, estamos hablando de desde los 65 hasta los 80 y pico, son 20 años. 20 años es toda una vida. Entonces, yo creo que en esos 20 años hay que tener proyectos, hay que tener ilusión. Claro, obviamente tienes que tener un estado de salud que te permita poder ejercer todos esos aspectos. Pero yo creo que socialmente habrá mejorado mucho el tema y efectivamente, Adriana, como tú dices, también individualmente habremos hecho ese trabajo personal. Entonces, yo creo que entre que socialmente habrán mejorado las cosas, individualmente hayamos hecho ese trabajo, creo que puede haber una sinergia, y yo sinceramente creo que va a ser una etapa, o me gustaría que fuera una etapa fabulosa. Que mucho va con la personalidad. Sí, o sea, si has sido disfrutona de la vida en tus años mozos o en tus años medios, lo vas a seguir siendo cuando seas más mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo es eso, a las que somos disfrutonas, yo comparto esa idea. Que nos dejen espacio para que nos dejen y que nos hagamos nosotras también el espacio para seguir siendo, ¿no?